Bully Magnets presenta. El siglo XVI. Podemos decir sin duda que fue un siglo muy difícil para el continente americano. ¿Difícil? Fue una pesadilla. Un día estaba yo muy tranquila, dejando florecer a grandes civilizaciones, y al otro día, ¡bam!, un montón de barbones ya habían llegado, disparando cañones, contagiando viruela y conquistándolo todo. Ya hablamos de eso 1000 veces. No te conquistamos, te trajimos la magia y virtud de la civilización. Y mira que te hacía falta. ¡Ash! Desde que inició el proceso de conquista, la situación americana fue muy tensa. Luchas intestinas, violencia religiosa y una constante imposición de la visión y modo de vida europeo a las poblaciones indígenas habían desestabilizado la región. Pero bien dicen que después de la tormenta viene la calma. El establecimiento de los virreinatos del Imperio Español, como lo vimos en videos anteriores, trajo un poco de orden al Nuevo Mundo, pero las estrategias políticas y administrativas no vienen solas, y su instauración también dio forma a una nueva sociedad. Porque una vez terminada la conquista ya no se trataba de nativos contra europeos, pues para bien o para mal, ahora todos debían ser parte de una misma comunidad. Que venimos a ser ahora como hermanos. ¿En serio? Claro, una relación fraternal abusiva donde haces todo lo que yo digo, justo como debe ser. Ven a mis brazos, chaval. El reto era organizar esta nueva población de súbditos de la corona española, y bueno, las primeras propuestas fueron bastante obvias. Bien fácil, separamos a los españoles y a los indios en 2 repúblicas, que convivan pero que tengan sus propias reglas para que todos estén contentos. Debe ser la peor idea del mundo. ¿Cómo? Nada, su señoría, digo que es un gran plan. Y es que hay algo que debemos tener claro de esta nueva sociedad que estaba por nacer. El gobierno virreinal no deseaba la desaparición de los indígenas, por el contrario, estaba preocupado por su estrepitosa disminución a causa de la guerra y las enfermedades. Los nativos eran la base poblacional del virreinato, eran necesarios para trabajar los nuevos territorios, debían ser evangelizados para cumplir los objetivos de la misión católica española, y además debían ser organizados de acuerdo a su relación con los conquistadores. No olvidemos que muchos indígenas se habían aliado a los españoles durante la conquista, y que también se respetaron las jerarquías de nobleza que ordenaban la vida indígena antes de la llegada de Europa. Así que no todos los indios son iguales. Están los enemigos, que ya se murieron, los aliados, que se están muriendo, y las futuras generaciones de súbditos que probablemente se vayan a morir muy pronto. Sí, tampoco significa que hayan sido buena onda. Las repúblicas de indios eran los barrios donde se concentraba la población indígena, pero también eran organizaciones sociopolíticas que buscaban establecer orden en una sociedad cada vez más heterogénea. Los indígenas incluso tenían sus propias estructuras jurídicas, con obligaciones y privilegios. Pues miren, como ustedes son nuevos en esto de la civilización, no les vamos a cobrar diezmos ni alcabalas. ¡Yay! Pero a cambio pagan tributos, que son hasta más caros. No van a ser juzgados por la Inquisición, y en cambio tendrán un tribunal de indios en el que pueden solicitar justicia. ¡Yay! Aunque el tribunal está conformado principalmente de españoles y pocas veces dará soluciones satisfactorias, y si nos parece que andan de herejes, pues igual los castigamos. Y así con todo. Estas separaciones prevalecerían en los virreinatos de Nueva España y Perú hasta principios del siglo XIX, cuando en las Cortes de Cádiz al fin se decidiera que todos eran una misma sociedad y no se necesitaban diferentes estructuras legales. Pero aún estamos en el siglo XVI, así que se aguantan. También es cierto que esta división tenía la intención de separar étnicamente a la población de los virreinatos, para así dejar en claro qué lugar ocupaba cada quien en la sociedad. Españoles con españoles, indios con indios, todo en su lugar. Así no puede haber confusiones. Es bien fácil mantenerlos separados. ¿No se cansa de estar equivocado? A pesar de los esfuerzos por la separación, las relaciones entre los europeos y los nativos dio lugar a una cada vez más abundante población mestiza, misma que caracterizaría la demografía de los virreinatos españoles en América. Comúnmente se comete el error de pensar en estas sociedades como binarias, españoles por un lado e indígenas por el otro, pero la verdad es que eran mucho más variadas. Las poblaciones incluían individuos con distintas historias y procedencias. Había españoles que habían migrado voluntariamente, pero otros que iban en plena huida. También había otros europeos católicos que probaban suerte en América. Estaban los indios nativos con su multiplicidad de culturas y también los negros esclavos que traían los europeos. Y más adelante
con el establecimiento de territorios españoles en las Filipinas, también hubo tránsito de orientales. Y todos se mezclaban con todos. ¡Oh, esto es un escándalo étnico y racial! Las distintas combinaciones dieron lugar a un sistema de castas en el que las personas eran clasificadas según su origen étnico y que de cierta manera revelaba su estatus político y social. La gran diversidad de castas llamó pronto la atención del viajero y explorador Alexander Humboldt, quien en su ensayo político sobre la Nueva España dejaría registro de las combinaciones. Hay 7 castas principales: los españoles y europeos blancos que llegan a estas tierras, los criollos que son europeos nacidos en América, los indígenas puros, los mestizos que juntan español e indio, los negros y también los mulatos, hijos de negros y blancos, y finalmente los ambos, que son el resultado de mezclar indios y negros. ¿Y qué pasa cuando los mestizos se combinan a su vez, señor Humboldt? Bueno, todo se hace más complicado, pero en toda América tienen nombres para ellos. Están los moriscos, los lobos, los chinos, los altatraz, los cambujos, los albarazados, los tente en el aire. Oh, señor Humboldt, son demasiados. Es muy difícil de memorizarlos todos. Ojalá existiera una forma fácil y divertida para conocerlos. Algo así como una canción. Ojalá, niñito, y que no infringiera derechos de autor. Bully Magnets los invita a su canal de YouTube para escuchar la canción de las castas. Las castas se volvieron características de la América española, pero no funcionaban en realidad como un sistema claro y organizado. Claro que había jerarquías, primero los españoles y europeos, luego los criollos, después los indígenas, seguidos por los negros que apenas eran considerados personas, y al final los mestizos, cuya procedencia ambigua los rebajaba aún más. Hay de tantos colores que no sé a quién le toca qué, en nuestra claramente racista estructura jurídica. Sin embargo, esa jerarquía no siempre determinó el tipo de vida. En ocasiones, un indígena podía sufrir más abusos que un esclavo doméstico de raza negra, o un mestizo tener mejor reputación en su comunidad que un español pobre recién llegado a América. Todo es cosa de la ruleta de la vida. Lo que sí es que la sociedad americana era cada vez más variada y toda su complejidad se haría manifiesta en las nuevas ciudades. Porque la vida virreinal se concentró en las grandes ciudades construidas por el Imperio Español: México, Lima, Guatemala, Veracruz, Caracas, La Habana y muchas otras más. Por cierto, casi todas subsisten hasta nuestros días y muchas veces como las capitales de sus respectivos países. En las ciudades había iglesias y catedrales, universidades, hospitales, barrios para ejercer oficios, plazas públicas y zonas residenciales. Se pretendía imitar a las urbes europeas, pero las mismas circunstancias y necesidades de la vida en América empezaron a marcar diferencias y a la larga crearon una nueva identidad. Y todo gracias al proceso de hibridación. Hibridación significa la mezcla y combinación de elementos con características mixtas. Es decir, que los distintos elementos que caracterizaban a las sociedades empezaron a mezclarse hasta formar cosas nuevas y nunca antes vistas. Uno de los mejores ejemplos es la comida. El contacto entre América y Europa hizo posible un intercambio comercial entre productos que hasta entonces eran desconocidos. Ingredientes del viejo mundo llegaron al nuevo y viceversa, lo que resultó en formas culinarias originales. Europa se benefició principalmente de 2 productos: el maíz mesoamericano y la papa del Perú. La papa en particular fue muy bien recibida por ser una especie nutritiva y resistente. Algunos historiadores incluso creen que la papa incrementó los valores nutricionales de la alimentación y por eso la población europea experimentó un repentino crecimiento. Y cuando nuestras papas se murieron, nos empezamos a morir de hambre. Pero esa es otra historia. Europa enloqueció también por algunos productos de lujo únicos de América, como el tabaco y el chocolate. ¡Amamos el chocolate! Por otro lado, a los territorios americanos llegaron un gran número de productos que muy pronto se adaptaron y florecieron, como el arroz, el trigo, la vid, los cítricos y muchas legumbres. Todo crece por acá. Por eso es el cuerno de la abundancia. Pero sin duda uno de los cambios más radicales en la alimentación fue la llegada del ganado ovino y porcino a América, incrementando el consumo de carne como nunca antes. El ganado se incorporó rápidamente a los virreinatos y originó las formas culinarias características de los diferentes territorios americanos. En México, por ejemplo, el cerdo se volvió el favorito.
dando paso a platillos únicos de la región. Pues muy ricos sus puerquitos, pero ¿qué tal si los ponemos en tortillas? Pero qué buena idea, chaval. Y así nacieron las carnitas. Más o menos. La manteca de cerdo permitió además freír la masa del maíz, dando origen a los platillos característicos de México. Contemplen la más sublime creación mexicana. Masa frita lista para ser rellenada de cualquier cosa. ¡Garnachas! ¡Oh, es tan hermoso! Y con salsa sabe mejor. Y cosas similares pasaron en toda América. Por ejemplo, en Perú el arroz y el pollo se volvieron muy populares, y más al sur, en la región de La Pampa, el ganado bovino se extendió a una velocidad impresionante. Se estima que para 1619 había más de 80,000 cabezas de ganado disponibles para sacrificar cada año. Y desde entonces la carne de res se convirtió en la preferida del suramericano, las zonas que hoy ocupan Argentina, Chile y Uruguay. ¡Boludo! Sigo sin saber lo que eso significa. Podrá parecer algo superficial, pero estos platillos únicos dan muestra no solo de la hibridación, sino de la aparición de manifestaciones culturales propias. De pronto, la comida y los rituales a su alrededor se convirtieron en una fuente de identidad. Como en México, donde sin importar clase o región, la población ama los tacos, porque amar los tacos es parte de ser mexicano. ¡Ajúa! La construcción de identidades permitió a América asumirse como un espacio único, producto de la mezcla mesoamericana y europea. Aunque eso sí, el surgimiento de esta cultura no se dio de un día para otro, fue más bien un proceso lento, dado por la convivencia reiterada de los miembros de la sociedad. Estamos hablando de la vida cotidiana. Porque incluso tras grandes cambios, la vida sigue y se ajusta, al grado que lo que parecía una excepción se convierte en lo normal. La vida cotidiana es la base para el nacimiento de la cultura virreinal y estuvo determinada por factores de lo más diversos, pues en una sociedad tan estratificada, la experiencia diaria es muy distinta. No era lo mismo ser indígena que ser español o rico que pobre. Bueno, básicamente igual que hoy. De las clases bajas, pobres o marginadas no sabemos gran cosa, pues no quedó mucho registro de ellos. Ya ves, Tenoch, te dije que compraras cosas buenas para que duren lo suficiente como para que los arqueólogos del futuro sepan cómo vivimos. Ay, pero es que no me alcanza. Está todo muy caro. Pues por lo menos escribe un diario o unas crónicas. Ay, es que no sé escribir. Eres una decepción, Tenoch. Contigo no se puede. No se puede. Oh. De la vida de los indígenas de las repúblicas de indios sabemos poco, pero hay registros de que sus costumbres se fueron acercando cada vez más al catolicismo y a los españoles. Tenían altares en sus casas, y aunque muchas veces tenían motivos y referencias a los dioses antiguos, el aspecto cristiano era cada vez más popular. ¡Punto para Cristo! También cambió la vestimenta, se adoptaron las ropas europeas y pronto los indígenas ya vestían como españoles, con todo y faldas y pantalones. ¡Ay, como que me falta ventilación! Por su parte, las clases altas imitaban la vida europea tanto como podían. Las casas de los españoles y los criollos adinerados buscaban la suntuosidad. Se traían tapices, cristalería, muebles, alfombras y platería de todos los rincones de Europa, incluso Asia. Se podría decir que entre menos americano, mejor. Para que sea chic, tiene que venir de Europa. De hecho, los virreinatos prohibían que ciertos productos se fabricaran en América para así forzar el comercio con España y otras naciones europeas. Es cosa de negocios, no se lo tomen personal. Pero más allá de la vida cotidiana, la cultura del virreinato como unidad se forjó con el establecimiento de normas, valores, tradiciones, instituciones comunes y las oportunidades que había para la interacción de toda la sociedad. Estás hablando de las fiestas. Sí, de las fiestas. Las fiestas y actividades populares tenían la doble función de ofrecer divertimento y generar unidad en la sociedad. Cada celebración representaba una gran oportunidad para definir los roles sociales y permitir una participación integrada de la población. Y créanme que si algo se comparte en Latinoamérica es el gusto por las fiestas populares. La mayor parte de los eventos estaban ligados a la religión y eran organizados por la iglesia, que además de la cohesión social, lograba un reforzamiento de los preceptos cristianos que apenas se habían introducido por la evangelización. Y había toda clase de fiestas, como los autos de fe, que básicamente eran procesiones en las que se exhibía y condenaba a los herejes y a los que desafiaban la autoridad de la iglesia y el virreinato. Cortesía de la Inquisición española.
que vino a América, así que supongo que somos ahora la Inquisición mexicana. ¡Oh, peruana! Según sea el caso. Otras fiestas menos sádicas eran los santorales y las celebraciones a la Virgen, que se celebraban prácticamente en todos los poblados americanos. En Nueva España, la fiesta de la Virgen de Guadalupe tenía prioridad, y en otras regiones había santos populares como San Benito de Palermo, que era muy celebrado en Colombia y el Caribe. Es el que se parece más a nosotros del catálogo. También había fiestas civiles, como cuando llegaban los virreyes, pero esas no eran tan populares, a excepción de la celebración de la conquista de Tenochtitlán por manos de Cortés, que se celebraba el 13 de agosto. ¿Y a ustedes qué les pasa, tíos? Están muy cara larga. Deberían divertirse más, que estamos celebrando la caída y desaparición de toda su civilización. Las fiestas y las costumbres dieron identidad y unidad al pueblo americano, pero los virreinatos también fueron centros de cultura elevada, donde las ideas y las artes florecieron de manera única. Y es que las ciudades americanas también buscaron ser centros artísticos e intelectuales comparables con los europeos. Así que tan pronto estuvieron instaurados los virreinatos, se fundaron universidades. En 1551 se dio el decreto real para la fundación de las Reales y Pontificias Universidades de las ciudades de los Reyes de Lima y de México en Nueva España. Que por cierto siempre se pelean por ver quién fue la primera en América. No se peleen, súbditos míos. Los dos son igual de importantes en mi corazón. Estas universidades estaban reservadas para la educación de españoles, criollos e indígenas de la nobleza, quienes eran educados bajo los preceptos del humanismo renacentista. Aunque muy a la americana. Para mediados del siglo XVI, las universidades ya habían creado círculos intelectuales en los virreinatos, cuyos miembros ilustres participaban de todos los grandes temas del conocimiento humano: leyes, filosofía, teología, medicina y arte. En particular, los artistas americanos destacaron bajo la bandera de un movimiento artístico, político y social que seguramente les será familiar. El barroco surgió en el mundo como una respuesta al conflicto entre protestantes y católicos que azotaba Europa desde que Martín Lutero desafió a la Iglesia y a sus maneras de conducir la fe cristiana, en lo que se conoce como el movimiento de Reforma Luterana. ¡Odiamos a ese Lutero! Los países católicos, con España a la cabeza, idearon una estrategia para recuperar a los fieles que perdían, y como no eran muy creativos con los nombres, le llamaron Contrarreforma. La Contrarreforma se interesó en el arte como estrategia de conversión, pues los luteranos prohibían las imágenes de Cristo, Dios y los temas religiosos en general. Vamos a vencer a esos protestantes aburridos con el arte más glorioso que nadie haya visto jamás. Se rendirán ante la belleza del arte de Dios. Y el barroco fue la respuesta. La estética barroca daba prioridad a las formas excesivas y exuberantes, a lo cargado y esplendoroso. Todo debía ser un canto frondoso a Dios, lleno de figuras, colores y texturas que estremecieran el alma. Y ese fue el movimiento artístico que llegó a los virreinatos, que unido a la sensibilidad de estas nuevas sociedades y sus artistas, floreció casi como una manifestación de identidad propia. Por iniciativa de las distintas órdenes religiosas que competían en América, se construyeron miles de iglesias, claustros, conventos y catedrales. Arquitectos españoles y criollos, junto con talentosos artesanos indígenas, dieron forma a la arquitectura barroca virreinal. Altas torres, columnas imposibles, frisos y retablos llenos de detalle y altares cubiertos de oro son las grandes características de esta arquitectura que se extendió por toda América, en particular en Nueva España, que tiene algunos de los ejemplos más impresionantes, como la Catedral de Puebla o la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. A ver cómo superan esto los protestantes. ¡Oh! La verdad es que sí les quedó bonita. El barroco dejó de ser popular en el siglo XVIII cuando se puso de moda el neoclásico, pero las obras que quedaron aún son parte de la identidad cultural americana. Y si la arquitectura fue posiblemente la más vistosa, las letras se consagraron como una de las manifestaciones más relevantes. Canciones, himnos y poemas con un lenguaje suntuoso y elegante hablaban de temas tanto divinos como profanos. Y es que hay que tener en cuenta que en este periodo ni las artes, ni las humanidades, ni siquiera la ciencia estaban desligadas por completo de la religiosidad. Todo era parte del proyecto de la Contrarreforma y en América de la evangelización. Nada pasa en el siglo XVII por encima de nosotros. Y en América, las letras barrocas encontraron a sus máximos exponentes. El primero fue Carlos de Sigüenza y Góngora,
un criollo intelectual que escribió crónicas, elegías, libros de historia y textos científicos. Se trató de uno de los primeros ilustrados y humanistas novohispanos que, además de ser favorito de los virreyes, se ganó su lugar como uno de los primeros exponentes de un humanismo plenamente americano. Carlitos, eres sin duda un genio. Has escrito sobre la Virgen y los santos, llevas el registro de nuestra historia en América y hasta eres el primer arqueólogo de estas tierras, pues diriges las excavaciones en Teotihuacán. Gracias, su señoría, me honra con sus palabras. Y con todo y eso, hay alguien que es más talentoso y querido por nosotros que tú. ¿Qué? Y es que había competencia, pues al mismo tiempo en Nueva España vivía la más talentosa exponente del barroco y el pensamiento artístico americano, Sor Juana Inés de la Cruz. La 10ª musa para ustedes. O el Fénix de América, si prefieren. Sor Juana, la escritora con los mejores apodos de la historia. Sor Juana nació en el Valle de México en 1648 y desde temprana edad mostró una erudición y sensibilidad inigualable. Tenía una mente aguda y sus escritos en poesía, teología y ciencia sorprendían a todos en la sociedad, incluyendo a los virreyes. ¡Esta niña es un prodigio! Los virreyes protegieron a Juana y le mandaban a escribir discursos, villancicos y obras de teatro. Su obra fue muy conocida, así como su decisión de ordenarse en un convento para así poder dedicarse únicamente al estudio y la poesía. En realidad yo quise entrar a la universidad, pero no me dejaron por ser mujer. Bueno, Juana, es que tienes que entender que somos hombres chapados a la antigua. Siempre con lo mismo. Pero ya verán, escribiré poemas sobre ustedes que los dejarán como los idiotas que son. Y sí, lo hizo. La obra de Sor Juana abarcó todos los géneros practicados por la sociedad virreinal, la lírica, el teatro y hasta tratados teológicos. Los temas iban desde lo más elevado hasta los asuntos del amor y la virtud, pasando por una crítica a la hipocresía de la sociedad y en particular la de los hombres. ¡Para que aprendan! Y si es cierto que Sor Juana destacaba como una de las grandes mentes de los virreinatos, no era la única. La competencia era dura. Otros grandes autores surgieron en el continente americano, como Francisco Bramón o el pensador limeño Antonio de León Pinelo, que escribiría sobre el Nuevo Mundo preguntándose cosas de lo más curiosas. ¿Comer chocolate quebranta el ayuno eclesiástico? Espero que no. En serio, tiene un libro sobre eso. Pero si queda un gran último personaje es sin duda Juan Ruiz de Alarcón, dramaturgo del siglo XVII, nacido en la Nueva España, cuya obra teatral de prosa elegante y temas críticos y picarescos lo llevó a ser una celebridad incluso en España, muy a pesar de los grandes autores españoles del siglo de oro que despreciaban a Alarcón por jorobado, mestizo y americano. ¿Quién tiene cara de enderecha y presume de aleluya? Pues Alarcón, el Corcovilla. ¿Y quién con cara de proscrito, de demonio ha profesado? Pues Quevedo, el Patacoja. Insultos barrocos del siglo de oro. Estos autores y pensadores pertenecen a diferentes épocas de los virreinatos entre los siglos XVII y XVIII, pero tenían algo en común. Además de ser casi todos criollos, eran hombres y mujeres que, inspirados por las ideas modernas del humanismo y la ciencia, ampliaron su visión para comprender el mundo y, en particular, transformaron el entendimiento que tenían de su propio entorno. Todos ellos hablaron de América desde América, pues era su verdadero hogar. Para estos personajes, Europa era cada vez más como un pariente lejano y eran los virreinatos el motivo principal de su identidad. Temas como la exaltación a la abundancia en América y el ingenio de los criollos eran comunes en estas nuevas letras virreinales. Y cuando empezaron a reconocerse a sí mismos como americanos, también nació el deseo de hacerse cargo de su propio destino. Las ideas elevadas de esta élite cultural fueron descendiendo poco a poco hasta la base social y cuando permearon por completo, cambiaron la historia para siempre. Algo me dice que a los reyes no nos va a gustar. La cultura que nació en los virreinatos fue resultado de un experimento único, hecho posible por una sociedad heterogénea, un territorio por explorar y por las ideas de la modernidad que germinaron en el siglo XVIII. Era apenas el principio de una cultura americana y la formación de una identidad única. Pero si quieren saber a dónde se dirigió este mundo renovado y lleno de energía, entonces sigan con nosotros y no se pierdan los siguientes episodios de... El Imperio Americano.